¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a retomar, vamos a seguir con el tema de las heridas afectivas, que es un tema tan real, tan vigente, tan importante, ¿no? No sé. Entonces vamos a hablar de las heridas afectivas. La idea, digamos, queridos amigos, no es inventarle heridas afectivas a nadie. No, esa no es la actitud. Mm, las heridas afectivas hay varias maneras de llamarle. Hay autores o gente que habla de las heridas emocionales, que habla de las heridas psicoafectivas. Hay distintas maneras de llamarle a esto: heridas afectivas, heridas emocionales. Nosotros en Aretel hemos querido llamar heridas afectivas, o sobre todo heridas afectivas, porque como ya hemos dicho en otros programas, la herida es un golpe, es un choque, es un trauma en la afectividad de la persona. Repito, la herida, o sea, ¿cómo definimos el concepto de herida afectiva? Como un choque, como un golpe, como un trauma en la afectividad de la persona, ¿no? Entonces, un abuso sexual, la muerte de un ser querido, la separación de unos padres, los gritos de una mamá, digamos, sobreprotectora, una ruptura sentimental, ¿no? De un enamoramiento, de un noviazgo, ¿qué más? Una infidelidad, una separación, ¿no? Miren qué importante es todo esto para entender lo que es una herida afectiva. Vamos a seguir desarrollando. Entonces, ya sabemos qué es herida afectiva, pero ¿por qué usamos nosotros en el centro de T el término afectiva y no emocional? Porque, como decíamos también en dos programas anteriores, la afectividad es la capacidad de resonar interiormente, la capacidad de vibrar interiormente, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos afectividad, todos los seres humanos somos afectivos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una capacidad de vibrar interiormente y porque tenemos una capacidad de resonar interiormente. Además, la afectividad eh, no solamente es una capacidad de vibrar y de resonar interiormente, sino que la, la afectividad es una capacidad de amar, es capacidad de querer, es capacidad de donarme, de entregarme, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, una herida afectiva es un choque, un golpe, un trauma en la afectividad de la persona, ¿no? Y deja una serie de consecuencias. A veces hay gente que se deprime, hay gente que queda ansiosa, le da crisis de pánico, hay gente que queda muy triste sin llegar a la depresión, o con mucho miedo sin llegar a la ansiedad generalizada. O hay gente, a mí me ha tocado ver un caso, por ejemplo, de una persona que por abuso sexual le dio un trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno sumamente severo. Entonces, queridos amigos, las heridas afectivas son las causas de muchos problemas psicológicos. Las heridas afectivas son las causas de muchos trastornos psicológicos, no de todos. Hay trastornos que no son originados por una herida afectiva. Hay problemas psicológicos que no son originados por una herida afectiva, pero en algunos casos sí. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. A ver, las personas que me están escuchando, ya varios me han saludado, me han dicho que muy bien. Ahí Fanny Martino, que la otra vez le mandamos el libro, me acuerdo de ti, La Plata, ¿no es cierto? La ciudad de las diagonales. He estado varias veces en La Plata, Argentina. Un gran saludo. Inclusive iba a un barrio a las afueras de La Plata, que se llama Los Hornos, ¿no? Pero también iba a la ciudad, pero hace años, hace como 20 años me tocó, cuando iba yo a promover el movimiento de vida cristiana. Muy bien, ¿qué preguntas hay hasta aquí? Acuérdense que el objetivo de Aló Psicólogo es que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes hagan comentarios. Por eso se llama Aló Psicólogo. Aló Psicólogo, ¿cómo está? Mira, tengo esta pregunta, no sé esto, ¿cómo lo puedo resolver?
Otra cosa que les digo, las personas que no tienen el libro Reconciliación de la Historia Personal, escríbanme por favor y yo se los mando. Aquí Fernanda nos va a ayudar eh, poniendo mi correo y mi WhatsApp, ¿no? Porque es muy importante, digamos, que ustedes tengan el libro. Miren, este es el libro, ¿no? Reconciliación de la Historia Personal. Los que no lo tienen para que lo vayan leyendo, porque todo lo que estoy diciendo está basado en esto. Claro, el físico cuesta 40.000 pesos aquí en Colombia. También hay en formato electrónico, pues, pero como ahora ya lo estamos regalando, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué preguntas hay? Ahí me está saludando Patti Gamarra. Patti Gamarra, ¿de dónde es? Por el saludo, seguramente debe ser de México. Está saludando de Pasto. Muy bien. Nariño. ¿Cómo diferenciar estos trastornos que son producto de las heridas afectivas de las que no? Bueno, pero es que mira, eso lo, eso lo haces con la ayuda de un psicólogo, Carolina Tertúa. Muy bien, entonces, ¿cómo diferenciar esos trastornos que son producto de las heridas de las que no? Es que mira, muchas veces los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, la crisis de pánico, en muchos casos se suscitan como se suscitan o se originan en una herida afectiva. Los trastornos de personalidad también, ¿no? Pero bueno, el tema, para responder a esa pregunta, digamos, hay que hacer una intervención psicoterapéutica. Dice, me gustaría obtener el libro, ¿me lo podría enviar por favor? O sea, sí, pero acuérdate que me tienes que escribir aquí en el chat. En el chat están poniendo mi correo y mi WhatsApp. Nada sacas diciéndomelo acá porque yo me voy a olvidar, porque son muchos comentarios. Carlos Cabello, ¿cómo estás, Carlitos? Hace años que no hablamos, un compañero del colegio. Muy bien, un fuerte abrazo. Sí, les quiero contar, yo soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, soy psicólogo ya hace más de 12 años, y 12 años, y me dedico a la psicología clínica hace más o menos 4 años. ¿Qué cosa es la psicología clínica? La psicología clínica es el área de la psicología que estudia los problemas psicológicos de las personas, que estudia los trastornos de las personas. Entonces, muy bien, gracias por los saludos. Acuérdense que este espacio es más o menos hasta las 6:40, 6:45. Yo voy hablando de algunos temas y muy bueno pues que ustedes los pregunten, conversemos, participen, etcétera. Entonces, miren, eh, el martes pasado hablamos nosotros de las heridas que se generan en la familia, las heridas que se generan sobre todo en el grupo familiar, en el núcleo familiar, es decir, cuando yo soy hijo o hermano. Claro, normalmente esto muchas veces se da cuando yo soy niño. Esto es, entonces, el cuestionario 7 del libro Reconciliación de la Historia Personal desarrolla esas heridas, ¿no es cierto?, del núcleo familiar, y yo las voy a leer, pero no las voy a explicar porque ya las expliqué el martes, y las personas que quieren enterarse entonces van a entrar al fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago y buscan ahí, ¿no? O van a entrar al fanpage del Centro Arete también, ¿no? Entonces, eso, voy a leer: indiferencia, abandono físico y psicológico, maltrato físico y psicológico, supercorrección e hiperexigencia, ausencia de confianza y comunicación, ausencia de reconocimiento, crítica negativa, amor posesivo, conflictos conyugales, discusiones y maltratos entre padres, inestabilidad entre el amor y el odio, ¿no? Entonces ahí, para que ustedes vean, esto fue lo que desarrollamos el martes. Entonces los invito a que busquen el video, o lo pueden buscar y lo pueden escuchar, pueden compartirlo. El día de hoy más bien vamos a hablar de los otros ámbitos que generan heridas. Por eso el título de la Lo Psicólogo de hoy día dice profundizando en las heridas afectivas, que es lo que vamos a hacer. Pero aquí veo algunas preguntas. Dice, mi suegra tiene una herida afectiva muy grande
por el abandono de su pareja. No ha podido avanzar y sus heridas han afectado a sus hijos a pesar de ser ya adultos. Efectivamente, porque ella de pronto se deprimió, ella de pronto se amargó, ella de pronto está con mucho rencor, ella anda con ira, anda molesta y claro, todo eso lo afecta a uno, pero afecta a todos los que están alrededor, por supuesto. Muy bien, eh, Joana, por la pregunta y así sigan preguntando y comentando. ¿Hay síntomas o indicios de cuando tenemos herida? Sí, mira, un indicio de herida es que a veces uno está rencoroso o a veces uno está amargado o uno está con un resentimiento o uno está como triste. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, claro, uno dice, bueno, no, resulta que tengo un episodio depresivo mayor o estoy con un trastorno de ansiedad generalizada, o estoy con una crisis de pánico. Bueno, ya, pero ¿qué suscitó esa depresión? ¿Qué desencadenó ese trastorno de ansiedad generalizada? ¿O qué está generando la crisis de pánico? Entonces, queridos amigos, en ese contexto, lo primero que tiene que hacer un psicólogo es estabilizar el estado de ánimo. Es más, en muchos casos, hay que remitir a psiquiatría, porque la persona necesita medicación. Ahora estaba hablando con una persona, que nosotros comenzamos a hacer la terapia, ella estaba trabajando, no se le notaba un estado de ánimo depresivo, pero después se comenzó a ver, a notar ya el estado de ánimo depresivo. Entonces, ahora ya hemos tenido 2 sesiones, pero ahora yo le sugerí que nos reunamos dentro de un mes para ver cómo va y ya para reiniciar la terapia, porque ella en este momento ya está recibiendo farmacología. O sea, su mamá la llevó a un psiquiatra y bueno, ya el lunes 8 va a cumplir 3 semanas pues de tomar medicación. Supuestamente a partir del 8 ya la medicación comienza a hacer más efecto, ¿no? Entonces eso es importante. Dice, mi madre cuando le hacemos ver un error contesta, yo soy mala, yo todo lo hago mal, mejor me voy de la casa. Mira, esa es una actitud un poquito inmadura y no solamente es una actitud inmadura, sino que hay que ponerle cuidado porque eso se llama victimizarse. Hay que hacerse, esa persona se está haciendo la víctima. ¿Para qué? Para no asumir su responsabilidad. Es una estrategia interesante que, que usa mucha gente. En el capítulo 3 del libro yo lo desarrollo. No lo profundizo, pero sí lo explico. Estoy buscándolo a ver, porque aquí dice, miren aquí en la página 58, a ver, Rita, si es lo que te pasa, lo que te pasa con tu madre. Lo mencionado anteriormente se evidencia hoy en día cuando no es raro que casi sin darse cuenta, la persona se cree víctima de las circunstancias. Con esto se quiere decir que lo más fácil es echarle la culpa a la familia, al superior, al profesor, al amigo, al hermano, al padre ausente, a la madre sobreprotectora, de las cosas que le suceden antes de asumir la responsabilidad de los propios actos. Y es que hoy está muy difundida la victimización, el creerse y hacerse las víctimas de los otros y de las circunstancias. En el fondo, no se está aceptando que las cosas sucedieron, que se dieron así, que las cosas que no se pueden controlar también son muchas veces que la persona no acepta que actuó de tal o cual manera y no se responsabiliza de los actos, ¿no? Entonces, uno se hace la víctima de las circunstancias y yo le echo la culpa a todo el mundo y no asumo la responsabilidad, ¿no? Entonces eso es una respuesta a un comentario, a una pregunta muy interesante de una persona que nos está escuchando. Muy bien, muchas gracias. Sigan preguntando, sigan comentando. Entonces miren, para los que recién se han conectado, les está hablando el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Yo soy psicólogo clínico católico. Soy el director general del Centro Arete. El Centro Arete es el primer centro de psicología católica
de habla hispana, ¿no es cierto? Nosotros intervenimos desde la antropología cristiana, desde la antropología católica, somos psicólogos católicos practicantes, entonces somos más o menos 7, 8 psicólogos que nos dedicamos al área clínica. Nuestro equipo es un equipo internacional, tenemos psicólogos en Perú, tenemos psicólogos en El Salvador, en España, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahora en plena pandemia, en pleno aislamiento social, pues estamos haciendo mucha asesoría online. Yo estaba haciendo números el otro día y yo veía que solamente entre el 20 y el 25% de mis pacientes están aquí en Medellín. El resto por distintos lados de Colombia, en Perú, en Argentina. Tengo una paciente, digamos, en España, tengo una paciente en Francia, ¿no? Entonces con el tema de la virtualidad ahora es muy interesante. Muy bien, entonces ya hemos definido qué cosas son las heridas afectivas. Y miren, en el cuestionario 8 hay otro tipo de heridas. Le estaba diciendo a los amigos, por si acaso los que recién se conectan ustedes, si me escriben, yo les regalo este libro electrónico, Reconciliación de la Historia Personal. No sé si ya lo han puesto ahí, si ya Fernanda tenía que colaborarnos poniéndonos ahí la dirección. Yo no alcanzo a ver todo lo que sale ahí, pero ya debe estar ahí mi correo y mi WhatsApp, ¿no? Entonces, en el cuestionario 8, por ejemplo, un ámbito de herida afectiva es la muerte de un ser querido, ¿no? Alguien que se muere, ¿no? Ese es un duelo importante. El duelo, o sea, la muerte de un ser querido, es una herida afectiva. Y así como hay una teoría que dice que hay que elaborar el duelo, hay que procesar el duelo, nosotros decimos, bueno, hay que aceptar y perdonar esa herida afectiva, ¿no? Muy bien, aquí Rita nos vuelve a decir, le decimos que no puede salir de casa porque es paciente de riesgo y contesta que exageramos, que a ella Dios la cuida. Sí. Ah, bueno, gracias Rita, ya pusieron el correo, muy bien, porque acá yo no puedo ver como estoy, gracias a Dios, desde mi teléfono, muy bueno que me he podido conectar, porque la señal desde las 3 de la tarde está malísima por acá, no sé si ya estará un poquito mejor, pero bueno, no sé qué otras preguntas hay. Entonces ya hemos hablado de muerte de un ser querido. Otra probable herida es el tema del abuso sexual. Ahí es importante distinguir, queridos amigos, la diferencia que hay entre abuso sexual y violación. Hay gente que dice, no, a mí no me violaron. Sí, está bien, no hay problema, porque la violación es el acceso carnal por medio de la violencia. Y en muchos casos hay penetración o algo así. Pero hay muchos tipos de abusos sexuales, ¿no? El que me toquen, me enseñen sus partes, el que me hagan ver pornografía, el que me manoseen, todo eso son abusos sexuales, siempre que la persona que haga eso le lleve 5 años, sea 5 años mayor, ¿no? Entonces ese tema del abuso sexual hoy en día es muy común. Yo no sé si sea porque hay más abusadores o más abuso sexual. Yo creo que en parte también es porque hoy en día se denuncia más, como que hemos tomado más conciencia de las consecuencias que puede traer un abuso sexual, ¿no? Entonces se denuncia más, los padres están de hecho más atentos. Otro ámbito de heridas son las experiencias sexuales tempranas. Este es un tema importante. Miren lo que dice el libro. Es importante destacar la unidad que existe entre afectividad, sexualidad, genitalidad. Y en este contexto también es importante señalar que existen algunas experiencias sexuales tempranas, no asimiladas, que podrían ser fuente de heridas afectivas. Un factor importante en la asimilación de distintas experiencias vitales es la edad o madurez de la persona. Es por eso que se habla de experiencias sexuales tempranas, tales como pornografía, autoerotismo, ver o escuchar a los padres teniendo relaciones íntimas,
relaciones sexuales a temprana edad, acoso sexual, etcétera, ¿no? Miren qué interesante esto también como un ámbito de probables heridas, ¿no? Hola Humberto, un proceso de duelo, ¿cuánto es normal que dure? Si se tarda mucho tiempo, ¿es normal? ¿Y cómo se trabajaría en el caso de ser necesario? Muy interesante. Camila, cordial saludo desde Bogotá, ¿no es cierto? Una estudiante de psicología. ¿Y en qué semestre estás, Camila? Acuérdate que habías quedado en venir a practicar aretea. Yo no me he olvidado de eso. Si no vienes no hay ningún problema, pero la invitación está ahí. Mira, el duelo normalmente debe durar un año, normalmente, mínimo, pero puede durar menos. Puede durar menos porque si la persona hace un buen proceso consciente y va caminando hacia la aceptación, depende también del equilibrio o de la realidad psicológica de la persona. Si es una persona que está muy apegada, o sea, puede durar mucho, puede durar 4, 5 años, 10 años, ¿no? En este momento yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene una ruptura sentimental de hace 2 años y todavía no lo supera porque está muy apegada, ¿no? Que tiene un apego emocional y un apego afectivo muy complicado, ¿no? Entonces, mínimo creo que es un año, aunque a veces dura menos. Tengo el caso de una paciente, por ejemplo, que ella cuando terminó, ella terminó como al empezar la Semana Santa, ¿no? Y ella está muy bien. O sea, digamos que hace 2 meses ya ha avanzado bastante. Pero claro, esta persona que digo tiene un buen equilibrio psicológico, tiene una buena red de apoyo, en general es madura, ¿no? Entonces, el duelo, o sea, hay duelos que son normales. Camila, no sé si ya estudiaste eso, pero también hay duelos que son patológicos. O sea, que ya se vuelve, digamos, ese duelo un trastorno y donde hay elementos de depresión, por ejemplo, de ansiedad, de ataque de pánico, ¿no? Entonces, el duelo, yo trabajo duelo con mi libro, ¿no? Sobre todo en la parte, digamos, de que la persona comience a aceptar, ¿no? Así, con el libro Reconciliación de la Historia Personal se trabaja. Muy bien, ¿qué otras preguntas hay, queridos amigos? Voy a aprender aquí esto porque van a comenzar a ¿cómo se llama? A comer los zancudos. Bueno, ¿qué preguntas hay? ¿Qué otras preguntas hay? ¿Qué otros comentarios? ¿Se escucha mucho el ventilador o se me escucha bien? Me avisan por favor si no se me escucha bien. Después, mire, otro probable ámbito de heridas afectivas. Miren lo que dice aquí, rechazo a su cuerpo, o sea, los sentimientos o complejos de inferioridad, porque hay gente que se siente orejona, narizona, gordo, flaco, ¿no? Feo, horrible, ¿no? Ese es un rechazo al cuerpo. Hay rechazo a la raza, al determinado color, ¿no? También hay rechazo al estrato social, ¿no? Eso tiene que ver muchas veces el estrato social o el estrato socioeconómico. Miren lo que dice. Vivimos en una sociedad hedonista donde abunda el culto al cuerpo. En este sentido no es raro que haya personas que se puedan sentir y percibir menos valiosas que los demás, porque les disgusta determinada parte de su cuerpo, sea su nariz, ojos, bocas, etc. En el fondo se sienten feos, dice, ¿no? Incluso hay otros que se sienten menos y les gusta ser gordos o flacos, bajos o altos, ¿no? Entonces ese es un tema. Dice, ¿el duelo de pérdida de pareja puede afectar la relación con sus hijos? Sí, mira, cualquier herida afectiva puede tener consecuencias en nuestra vida social y en nuestras relaciones familiares. Rita, me encantan tus preguntas, pero esta de aquí me la podrías precisar un poquito más, porque así de general te diría que sí, ¿no? Porque si uno no acepta que ya se fue la pareja, que la pareja me dejó, que me fue infiel o que se murió, yo probablemente me ataque pánico o me vuelva muy ansiosa o me vuelva deprimida. Y eso, cuando yo estoy con el estado de ánimo, como decimos aquí en Colombia, bajito, así en términos coloquiales,
este, me siento un inútil, no quiero hacer nada, tengo problemas de concentración, entonces obvio que sí puede afectar, claro que sí. ¿Qué otras preguntas? Son las 6:28, mis queridos amigos. Normalmente lo que hacemos es que yo acabo lo que tengo que decir, se dan preguntas, pero en este caso también están preguntando varias cosas. Mira lo que dice, otro probable ámbito de herida afectiva, experiencias dolorosas en el matrimonio, separación, infidelidad, violencia física, viudez, divorcio, alguna enfermedad grave de los cónyuges, desempleo, incapacidad para engendrar hijos, abuso emocional, violencia sexual repetida, ausencias prolongadas, borracheras o algún tipo de adicción de alguno de los cónyuges, ¿no? ¿A cuántos les ha tocado pues tener un papá alcohólico, por ejemplo, ¿no? O un papá adicto, digamos, no solamente de pronto no tanto al trago, sino ahora hay múltiples adicciones, ¿no? Otro probable ámbito dice fracasos en el ámbito académico o laboral. Fracasos en el ámbito académico o laboral. Sí, es cuando he tenido problemas en el colegio, inclusive podría ser, digamos, que se me ha hecho un bullying, ¿no? El famoso bullying, que en mi época no existía el bullying, pero bueno, digo, no es que no existiera en el sentido de que no se diera, sino que no había sido categorizado con esa palabra. Después otro ámbito de probable herida, dices, en la vida de fe o religión. En la vida de fe o religión. Algún trauma de alguna persona que se vinculó a algún movimiento, algún grupo, o también podría ser con algún ministro, etcétera, ¿no? Después dice, decepción o infidelidad en la vida consagrada. Si hay algún sacerdote que me está escuchando, alguna religiosa, algún obispo, claro, pasa, ¿no? O sea, en el ámbito de la vida consagrada, en el ámbito de la vida religiosa, pueden haber heridas también. Mira lo que dice. Cuando al religioso o la religiosa no le va bien en la comunidad o con su superior, o cuando el sacerdote diocesano no se entiende con el obispo, cuando tiene un fracaso en su ministerio apostólico como párroco o como animador vocacional, ¿no? También se refiere a situaciones de infidelidad al voto de celibato consagrado o al de obediencia, ¿no? Miren qué interesante. Ya nos faltan 4 ámbitos. Voy a responder la pregunta de Joana y de Rita y con eso ya acabo y damos paso pues a más preguntas. Igual yo máximo me puedo quedar aquí hasta las 7. Muchas veces no me quedo hasta las 7 porque la idea pues tampoco no es hacer un espacio súper largo, súper grande, ¿no? Sino ir a lo puntual, que ustedes resuelvan sus dudas. Y ya saben, Aló Psicólogo todos los martes y los sábados a las 6 de la tarde. Estamos haciendo una edición especial de Aló Psicólogo los lunes a las 8 de la mañana para el Obispado de Cajamarca, Perú. Cajamarca es una ciudad en la sierra norte del Perú, que puede ser frontera también hacia Colombia, hacia Ecuador, que existe desde la época de los incas. O sea, esa ciudad es muy grande, tiene mucho tiempo. Entonces, ahí hay un padre, el encargado de comunicaciones. Estamos haciendo una edición especial con algunos de los temas que ya hemos desarrollado acá, pero quien quiera seguirnos los lunes a las 8, porque normalmente lo que nosotros hacemos es, salimos en el Obispado de Cajamarca, pero lo replicamos en Psicólogo Humberto del Castillo Drago. Muy bien, me he contactado tarde, no se preocupen, no escuché, pero escuchaba que el hecho de hacer ver pornografía a un niño ya es un abuso, que eso podría ser parte de la parte legal cuando un niño comenta que lo han hecho ver pornografía. Bueno, a ver, yo no soy abogado, pero soy psicólogo. Gracias por tu pregunta, Joanita. Mira, primero, ¿cuántos años tiene el niño? Segundo, ¿quién fue el que le hizo ver pornografía? Tercero, ¿cuántos años tenía la persona que le hizo ver pornografía? Porque si era un amiguito que tiene la misma edad que él o que le lleva 2, eso no es abuso. El abuso se cuenta cuando la persona te lleva 5 años o más, ¿no? Entonces eso es para que lo tengas en cuenta. Dice, es que mi esposo
trabaja 13 años fuera de la casa bastante. Lo veíamos una o dos veces al mes y según él se acabó el amor. Pero es que mira, qué pena, discúlpame que me sonría, no me estoy riendo de ti ni de lo que estás contando, sino que me da risa esa expresión de que se acabó el amor. Pero es que mira, Rita, el problema está en que probablemente no se haya sido difícil cultivar la comunicación, el diálogo, el amor. Entonces, si él no estaba en tu casa, ¿no es cierto? ¿Qué hacía o con quién estaba cuando no estaba en tu casa? ¿Con quién tenía relaciones sexuales? De pronto iba donde tu persona y bueno, si se podía seguramente tenían relaciones íntimas, etcétera. Bueno, eso, eso es normal, pero me parece que ese tema es complejo cuando alguno de los cónyuges no está, porque además los hijos muchas veces perciben que los han abandonado. Tengo un caso, o tengo varios casos de que la mamá o el papá tenían que salir a trabajar, se ausentaban, entonces se ha generado un esquema de abandono. Entonces, más que cuando él dice que se acabó el amor, es porque seguramente se buscó otra en el camino o se encontró con otra por ahí. Y no se pusieron los medios para que haya una renovación. Dice, ¿qué documento o libro está leyendo el doctor Humberto Margarita Rosa Rengifo González? ¿De dónde eres? ¿Del Perú? ¿De dónde? De Iquitos. Estoy leyendo este libro, mira. Reconciliación de la historia personal. Un libro que si escribes al chat que nos han puesto ahí, te lo puedo regalar electrónicamente. Amigos, heridas afectivas dentro del cuestionario 8. Ruptura con el enamorado, como se dice en el Perú, o con la novia, como se dice en Colombia. Limitaciones o fracasos en lo intelectual, o sea, una persona, por ejemplo, que pierde el año, que no le va bien en una materia, etcétera. Otro ámbito de herida afectiva dice las distintas situaciones que han llevado a la persona o percibirse o sentirse como un inútil, ¿no? Incapaz, que no sabe hacer las cosas, etc. Y por último dice fracaso en amistades o relaciones interpersonales, ¿no? Cuando hay una ruptura en una amistad, en una comunicación, dice, es el dolor y trauma que ha causado el fracaso en alguna amistad o relación interpersonal. No es raro que me considere un fracaso para las relaciones interpersonales. Considero que las personas no me entienden, que me es muy difícil tener amigos, que los demás no me valoran, etc. Me da mucho miedo entablar amistades o cierto tipo de relaciones personales. Muy bien. Acá había otra pregunta o algo que yo estaba suscitando. Aló psicólogo, excelente, dice, muy bien. Entonces, miren, hay heridas que pueden ser manejadas por un director espiritual, por un consejero espiritual, pero hay otras heridas afectivas y sobre todo las consecuencias de las heridas afectivas que tienen que ser tratadas por los psicólogos. Entonces, en ese sentido, quiero hacerles una gran invitación para que las personas que necesiten asesoría psicológica nos busquen. Yo soy especialista en dependencia emocional, infidelidad, ruptura emocional, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, pero por ejemplo está la doctora Liz Bedoya, que es experta en niños y en adultos mayores, ¿no? Tenemos a Paola Rodríguez en El Salvador, que ella es experta en diagnóstico, ¿no? En evaluación, es muy buena, y ella se está especializando también en todo lo que es trastorno obsesivo compulsivo, anorexia, etc. En este momento el Centro ALT está atendiendo online. Como digo, atendemos en España, atendemos en Francia, atendemos en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, desde donde nos llamen. Así que pueden acceder a ese servicio, ahí está mi correo, ahí está mi WhatsApp. ¿Cómo manejar cuando los hijos les dicen a la madre que ella es la culpable de que su papá se fuera?
No, mira, hay que hablar con ellos, hay que hablar con ellos. O sea, digamos, de pronto tú eres responsable de algo, pero o la madre que dice eso, pero no necesariamente tú eres la culpable. Yo creo que hay que hablar, hay que dialogar, no hay que tenerle miedo a la verdad, pero hay que dialogarlo, ¿no? En comunicación asertiva, eso es muy importante. Muy bien, ¿algo más? Estamos sábado 6 de junio. Les deseo pues que tengan un feliz domingo en el Señor. Síganos en las redes sociales, denle me gusta a la página de Humberto el Castillo Drago, denle me gusta al, al fanpage del Centro ADT también. Y gracias por las oraciones, ¿no? Acá nos están mandando oraciones. Muy bien, sí, sigan rezando mucho por nosotros. Muy bien, queridos amigos. Nos vemos el martes en este mismo horario a las 6 de la tarde para hablar de la aceptación personal. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y ya saben, si tienen alguna pregunta, nos escriben acá. Dice, por favor, poner el link de información del masterclass. Está en el Facebook del Centro de ADT, sí, y lo vamos a poner ahorita aquí. Y está en el Centro de ADT y también está en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Ahí están todos los datos. Muy bien, saludos para todos. Un fuerte abrazo. Chao, nos vemos.